Muy bien, hermanos queridos, estamos siendo muy bendecidos con el libro de los Hechos y hace unos domingos atrás veníamos ya estudiando acerca de el momento en que Dios le muestra a Pedro de una manera muy clara que Dios había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles. Lo que Dios había planeado desde que llamó a Abraham, desde antes de la fundación del mundo, se estaba cumpliendo, de que los gentiles estaban llamados a ser parte del reino, del pueblo de Dios, de la salvación. Y entonces hemos estado meditando en esta gran verdad del Evangelio, cuando Pedro se encuentra con Cornelio y toda la gente que había reunido y les presenta el maravilloso mensaje del Evangelio. Yo me acuerdo cuando era pequeño en mi iglesia cantábamos un himno muy bonito que dice, una de las estrofas dice: «Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida». La palabra del Evangelio son palabras de vida, porque es la manera en que Dios nos llama para darnos vida espiritual, para resucitarnos, para llevarnos al conocimiento de su gracia y del verdadero Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto es lo que hace Pedro. Se encuentra, Dios le guía de una manera sorprendente para que vaya donde Cornelio, y Dios ya había obrado en Cornelio y todos sus amigos, de modo que ellos están listos para recibir la palabra. Y yo quiero hacer una pregunta a usted para que lo medite. Si usted fuera Pedro, que fue enviado a ese grupo de personas, y se encontrara con Cornelio y todo ese grupo de personas listos para escuchar el mensaje del Evangelio, ¿qué les hablaría a usted? ¿Qué les diría? Yo hice esta pregunta a los hermanos de Mulalillo y me respondieron muy bien. Y ¿sabe qué? Nosotros, con el deseo de que las personas conozcan al Señor, podemos a veces cometer el error de enviar un mensaje equivocado. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir: sí, yo le compartí a mi compañero y le dije que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos creó. Esa es una excelente verdad. La Biblia dice que Dios nos creó, ¿no es cierto? Pero cualquier persona que crea en Dios puede decir eso. No necesariamente tiene que ser cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ahí, cuando los hermanos respondieron en la mañana, un hermano muy acertadamente dijo: hay que hablar del perdón de los pecados. Muy bien, excelente. Sí, eso es lo que el hombre necesita, ¿no? La mayor necesidad. Pero aún así, eso no es completamente el Evangelio. Y entonces vamos a ver, sí, es parte del Evangelio, pero lo central del Evangelio es otra verdad. Vamos a verla. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor, versículo 37 al 43. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 37 al 43. 37 al 43. Vamos a ir ahí a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37 al 43, dice así: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Amén.
Hace unos domingos atrás meditábamos en este texto, la primera parte del primer sermón sobre este texto, y aprendimos dos verdades importantes acerca de la característica de cómo Pedro presentaba este mensaje del Evangelio. Y la primera característica era que el mensaje que les predica Pedro es un mensaje cristocéntrico. Es un mensaje donde Cristo se pone en el centro y Cristo es el atractivo y el punto principal. Y todo lo demás se desprende de eso. Entonces, esto ya lo vimos, no es necesario que lo vuelva a explicar. Si quiere, bueno, vuelva a escuchar en YouTube. Pero aquí viene el punto. Predicar el Evangelio es presentar a Cristo, el eterno Hijo de Dios, el Señor, como aquel que es el Mesías enviado por Dios y aquel que puede perdonarnos si creemos en Él. ¿Sí me doy a entender? De modo que este mensaje que predica Pedro es una exposición de Cristo, es una exposición de Él. Y una vez presentado a Cristo, entonces el hombre sabe que puede tener el perdón de los pecados a través de Él, que puede tener la salvación, puede ver que ahí puede encontrar el amor de Dios. ¿Me comprende? Ahora, muchos hermanos y la mayoría de nosotros tenemos un entendimiento claro del Evangelio. Y hubiéramos dicho, no, predicarles el Evangelio, como dijo un hermano de Mulalillo, es hablar de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué verdades acerca de Cristo hay que decir a la gente para que sean salvos? Bueno, podríamos decir toda la verdad de Cristo, ¿no? No hay que creer en solo una parte de Cristo para ser salvo. Hay que creer en todo lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos ver en este sermón que predica Pedro, algunos piensan que es solo un resumen de lo que Pedro pudo haber predicado, porque entendemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿no? El médico amado. El médico, ¿no? El otro era discípulo amado, ¿no? Entonces, Lucas el médico recopila la información de cómo se extendió la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana, en los primeros años de la era cristiana. Y Dios nos ha dejado este libro de los Hechos para conocer cómo se reunían, cómo trabajaban, cómo se extendió el Evangelio en los primeros años de la era cristiana, ¿no? Y entonces algunos piensan que Lucas pudo haber hecho un resumen de lo que en realidad dijo Pedro. Quizás Lucas no puso todo el sermón que predicó. Puede ser. Como también puede ser que realmente este fue el sermón. No sabemos con exactitud, pero una cosa podemos saber con claridad y estar seguros. Estas cosas que quedaron registradas en el sermón de Pedro son verdades vitales que toda persona debe entender y creer para ser salvo. Y son aquellas verdades que nosotros debemos compartir con otros. Primeramente, yo quiero llamar la atención a todos aquellos que están aquí en este momento, que todavía no han alcanzado el perdón, que todavía no están seguros de que serán salvos cuando mueran, que todavía están en sus pecados luchando con la culpa y con la conciencia de que un día darán cuenta a Dios y no están preparados para encontrarse con Él. Pero también a estas personas, quiero decirles que estas verdades que vamos a conocer hoy día son las verdades que tú debes creer y aferrarte a ellas para poder alcanzar salvación, para obtener una vida nueva y vivir en paz con Dios y vivir para Él, para poder ser reconciliado con Dios teniendo el perdón de tus pecados. Pero también, estas son las verdades, hermanos queridos, que nosotros debemos compartir con aquellas personas que aún no conocen al Señor. Muchos hermanos me preguntan siempre, ¿no? Yo quiero aprender cómo predicar el Evangelio, o yo no sé cómo predicar. Bueno, este sencillo sermón que está registrado aquí, tómalo y predica lo mismo. ¿Me comprende? Toma todo lo que dice aquí y lo mismo di a las personas y estarás predicando el Evangelio. Vamos a ver entonces algunas verdades importantes. Hay muchas verdades que se enseñan acerca de Cristo, pero yo puedo ver aquí que Pedro hace énfasis justamente en algunas verdades que en mi experiencia, puedo decirlo por mí,
quizás también puede ser la experiencia suya, que muchas veces nosotros pasamos por alto cuando predicamos el Evangelio. Pero son verdades muy importantes para que alguien pueda verdaderamente conocer al Señor. ¿Me comprende? Entonces vamos a ver la primera. Tenemos aquí la primera parte del texto, versículo 37 al 39, y podemos ver aquí que lo primero que hace Pedro, es hablar de los milagros y las señales que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que primero habla Pedro cuando predica el Evangelio? Los milagros y las señales que hizo el Señor Jesucristo. Dice versículo 37 al 39, lo vamos a leer otra vez, dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. Está hablando de la provincia de Judea. Pedro se encuentra en otro lugar, pero dice, en la provincia de Judea, donde estaba la capital Jerusalén, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, él está haciendo referencia a algún conocimiento que ellos ya tenían de Jesús. Si bien Pedro le está predicando a gentiles, ellos no eran ignorantes de lo que había sucedido en Jerusalén, en Judea, porque lo que pasó con el Señor Jesucristo se llegó a saber en muchas partes, por la gran conmoción que causó y también por los discípulos que fueron esparcidos y fueron llevando el Evangelio a muchos lugares. Pero estas personas no habían entendido todavía quién era Jesús. En este caso, Cornelio era un gentil que se estaba acercando a la fe judía, al conocimiento del Dios verdadero, pero necesitaba entender que para llegar a ese Dios verdadero, el cual creían los judíos, era necesario llegar por medio del Mesías que Dios envió. Y ese Mesías es Jesús. Entonces, lo primero que hace Pedro es mostrar cómo recordarles la referencia, y enseguida dice que Jesús fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo y con poder, y por lo cual, por haber sido ungido, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Después dice, nosotros somos testigos de todas las cosas. Bueno, hablamos en el sermón anterior de que la segunda característica de este mensaje era que Pedro se presenta como testigo de cada una de esas verdades que él da a conocer. Pero yo quiero que nos detengamos en esta verdad aquí. Pedro, para presentar el Evangelio, para presentar a Cristo a estos gentiles para que crean en él, él les va a decir que Dios hizo muchas señales a través de Jesús para demostrar que estaba con él. El Señor Jesucristo siempre tuvo poder, siempre tuvo autoridad, por cuanto es el Hijo eterno de Dios. Es Dios el Hijo, como decimos, ¿no es cierto? Pero acordémonos que Él se hizo hombre, porque fue un hombre el que trajo el pecado, fue un hombre, Adán, el que fue puesto por cabeza de la humanidad, nuestro padre Abraham, y por su desobediencia nos incluyó a todos en el pecado y en la muerte, ¿no? Ahora, Cristo viene como el nuevo Adán, dice la Escritura. Como nuevo hombre, se despojó de ciertas cosas de su deidad. No dejó de ser Dios, no dejó de tener autoridad, pero se sometió a las limitaciones humanas. Y fue verdaderamente un hombre como todos nosotros. Pero alguno me dirá, pero no tuvo pecado. Es que el pecado no es algo natural del hombre. Dios no creó al hombre con pecado. Así como Dios creó al hombre, así fue Jesús cuando vino a este mundo. Y bueno, todavía conserva su humanidad, ¿no? Entonces, como hombre, fue ungido por el Espíritu Santo después de su bautismo, e inmediatamente él comienza su ministerio. Y entonces, con el poder del Espíritu Santo, él hace muchas obras. Aquí Pedro lo define como lo siguiente, lo dice: haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Podemos recordar, con estas breves palabras nos resume todo lo que nosotros podemos ver en los evangelios. ¿Qué bienes, qué oprimidos libró el Señor? Bueno, dice la palabra que alimentó a las multitudes, recibió a los pecadores, a todos los que venían con arrepentimiento, perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados y resucitó a unos cuantos muertos. Sin hablar
de las veces en que Él controló la misma creación, caminando sobre el mar, calmando la tempestad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que nosotros vemos en los evangelios, aquí el apóstol le llama bienes. En primer lugar, esto nos habla, estas señales, estos milagros, nos hablan de la bondad de Cristo como un fiel reflejo del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué vimos en Jesús? Si Jesús dijo que el que le ve a Él, ve al Padre, ¿qué vemos en Jesús? ¿Que por lo tanto vemos en el Padre? Vemos un corazón lleno de bondad y de misericordia hacia los hombres. Hermanos, sabemos que el hombre es pecador y que Dios está irado contra el impío todos los días. Pero Dios es fiel a su creación. Y Dios no ha dejado de dar al hombre lo que el hombre necesita por cuanto es una creación de Dios. Mas Dios justamente juzgará por tantos bienes que Dios le da al hombre, y como dice el libro de Romanos, el hombre no glorifica a Dios ni le da gracias. Ayer leíamos también con el grupo de hermanos que estuvo en la capacitación de que los apóstoles cuando predicaban el Evangelio dijo que Dios a pesar de que Dios dejó a las naciones que se desviaran en sus caminos, Dios no se quedó sin testimonio, sino que manda la lluvia, manda el sustento y manda alegría a sus corazones. Aquí tenemos la gente, ¿no?, toda alborotada, llena de alegría, ¿ya? Bueno, a mí realmente no es algo que me causa alegría, pero bueno, la gente sí, ¿no? ¿Ah? Cuando conocemos al Señor encontramos un deleite superior y lo demás ya es considerado basura. Ya no nos sorprende, ya no nos llama la atención. Pero la alegría de los hombres al tener sus hijos, a compartir la familia en sus logros, el sustento, el trabajo, el poder vivir y disfrutar de la creación y los cuidados de Dios, es la manera en que Dios hace bienes al hombre, a pesar de que éste no le busca y no le quiere a Dios. Cuando el Señor vino, Él hizo bienes a los hombres y habla del carácter bondadoso de Dios, que a pesar de la maldad del hombre, Dios sigue dando sustento, Dios sigue preocupándose incluso de las necesidades. Un reflejo de este propósito también de venir a hacer bienes a los hombres, lo vemos en el Señor Jesucristo cuando visita la sinagoga de su niñez. Cada uno de ustedes puede pensar, especialmente los que somos extranjeros, los que vivimos lejos, ¿no?, en el lugar de nuestra niñez, ¿no?, la ciudad donde nacimos o donde nos criamos. Bueno, el Señor fue a la ciudad de Nazaret. Y dice que en Nazaret, donde se había criado, visita la sinagoga que quizás lo vio el Señor Jesús desde niño andando por ahí, donde quizás estaba el rabino que le enseñó, porque todo judío pasaba por ese proceso. Pero ahí, donde estaba toda la gente que le conocía desde joven, desde niño, llega y le dan la oportunidad de que lea la Escritura, ¿no? Llegó Jesús, démosle la oportunidad de que lea. Y traen el rollo, ¿no es cierto?, y leen el profeta Isaías, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, a pregonar el año favorable del Señor. ¿Sabe que esa profecía hablaba del Mesías? Leyó el Señor eso, enrolló, devolvió el rollo al ministro, al encargado de la sinagoga, y se sentó. En ese tiempo los rabinos se enseñaban sentados. Sería bueno que tuviéramos esa práctica aquí, no me cansaría tanto. Muy bien. Y sentado dice que los ojos de todos estaban sobre él. Y él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Todo el cariño que le tenían se fue a las pailas. Se levantaron airados, que prácticamente, en otras palabras, lo que le quieren decir es: ¿acaso usted cree el Mesías? ¿Tú que eres de aquí, que tu papá es el carpintero, tú te crees el Mesías? Vamos, y lo querían tirar de un despeñadero, de un acantilado lo querían tirar. Y el Señor pasa en medio de ellos y se va. Pero independientemente de todo ese hecho tan impresionante, ¿no?, es que cuando el Señor lee Isaías está mostrando que Él vino justamente a solucionar el problema del pecado. El pecado trae muchas consecuencias. Primero, nos pone en un lugar, nos condena delante del Dios justo, ¿no? El pecado hace que nosotros estemos mal legalmente con Dios.
pero también por el pecado viene la enfermedad. Por el pecado viene el dominio de Satanás sobre las personas, sobre el mundo. Y cuando el Señor vino, ¿qué hizo? Perdonó pecados, sanó enfermedades, liberó a los endemoniados. Y finalmente, ¿qué hizo? Resucitó a los muertos. Con todo eso, el Señor estaba mostrando dos cosas, como les dije a un comienzo. La bondad de Dios, pero también nos habla de la autoridad de Dios. En segundo lugar, habla de la autoridad. El apóstol Pedro, hablando de los milagros, le está dando importancia en su predicación a los milagros y señales que el Señor hizo. La pregunta es, ¿cuántas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio hablamos de los milagros del Señor? O sea, por lo menos yo tengo que reconocer que muy pocas veces yo lo hacía. Cuando yo predicaba el Evangelio, generalmente yo predicaba el Evangelio como la doctrina de la salvación, ¿no? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. ¿En base a qué? A que Cristo murió por nosotros. ¿Qué significó? Que tomó nuestro lugar, etcétera. Está bien, está bien. Pero vemos en la Escritura que Pedro le da una importancia a los milagros del Señor. Por eso aquí él habla de esos milagros. Y por eso en su primer sermón también habla de los milagros. Mire lo que dice Pedro en su primer sermón. Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado o aprobado por Dios, entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, por medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. En su primer sermón, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice que Jesús fue un varón aprobado por Dios. ¿Cómo demostró que Dios estaba con él? Por los milagros y señales que hizo. En su segundo sermón, el segundo sermón de Pedro justamente comienza en razón de que Dios hace un milagro en el nombre de Jesús a un hombre paralítico, discapacitado, cojo. Dice Hechos 3:16, después de que Pedro en el nombre de Jesús le dice a ese hombre que se levante, la gente viene sobre él y Pedro explica que no es por su poder que este hombre fue sano. Y entonces les dice, versículo 16 de capítulo 3, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Qué tenemos entonces? Pedro en su primer sermón habla de los milagros del Señor. En su segundo sermón, el sermón es por causa de un milagro en el nombre de Jesús, y él explica que por la autoridad de Jesús ese hombre fue sano. Ahora, en este sermón delante de Cornelio, Pedro una vez más, cuando habla de Jesús, habla de los bienes y de cómo él vino a liberar a los oprimidos, los milagros, las señales. Y tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos hablan no solo de la muerte, no solo de la resurrección, sino que nos muestran toda la vida del Señor con sus milagros, con sus prodigios, con sus señales. Por lo tanto, ¿le da importancia la palabra a los milagros del Señor para la predicación del Evangelio o no? ¿No están seguros? ¿Sí o no? Claro, porque estos milagros, en primer lugar, muestran la bondad, en segundo lugar, muestran la autoridad de Cristo, y en tercero, muestran que Dios estaba con él. Estos milagros demostraban que el Padre verdaderamente, que Dios estaba ahí con ese hombre Jesús. Y fueron dados estos milagros para que podamos entender la autoridad de Cristo, para que podamos creer en Él. El apóstol Juan, al final de su evangelio dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. De modo que aquí tenemos una verdad maravillosa. Una de las formas en las cuales el Evangelio debe ser presentado, tal como la Escritura nos dice, es hablando de todos los milagros, señales y prodigios que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué?
porque cada uno de esas señales y prodigios nos hablan de su autoridad. Nos hablan de su autoridad. ¿Sabe? El otro día yo estaba compartiendo el Evangelio con unos testigos de Jehová. Sí le conté, ¿no? El otro día les conté, creo. Bueno, siempre paso por ellos en la mañana que voy a comprar el pan y están con su carrito. Y siempre les digo, en algún momento tengo que hablarles. Y les hablé. Les dije, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Jehová, me dijeron. Muy bien, amén. Mire, hay una historia bien bonita que ustedes seguramente la deben conocer, le digo yo, ¿no? Cuando el Señor fue a Capernaum y la casa se llenó, donde estaba predicando, estaba llena la casa, ¿no? Y dice que vinieron 4 hombres trayendo un paralítico y no pudieron entrar porque había mucha gente. Entonces abrieron, ¿sí se acuerdan? No, sí, decían ellos. Ahí medio con cara de sospechoso nomás, porque ellos, como dijo un hermano ex testigo, están preparados para enseñar, no para escuchar. ¿Sí? Entonces hicieron una abertura y bajaron al paralítico, y cuando el Señor vio, le habló al paralítico. ¿Y qué creen que le dijo? Yo siempre hago esa pregunta, ¿no? Y yo digo, ¿qué creen? Pero dígame, ¿qué cree usted que le dijo? Ahí medio resuelto dijo, levántate y anda. ¿No? Le dijo, tus pecados son perdonados. Y después de que le perdonó los pecados, como la gente murmuraba, ¿no? Ahí le sanó para demostrar que él podía perdonar. ¿Cómo pudo Jesús perdonar pecados? Ahí se dieron la vuelta, que no, que aquí, ya, no lo digo. Perdonar pecados es solo algo que Dios puede hacer. Si Jesús no es Dios, Él no puede perdonar pecados. Entonces, cuando hablamos de los milagros, de los prodigios, de las señales, ellos hablan de la autoridad. No tenemos que nosotros decir, explicar mucho. Simplemente mostrar lo que Cristo hizo y ahí se da cuenta de la autoridad. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Todos los milagros que el Señor hizo demuestran que Él tiene autoridad, que Él es Dios y por lo tanto Él es el que nos puede salvar. Él es el que nos puede conducir al Padre. En segundo lugar, el apóstol Pedro habla de la muerte y resurrección del Señor. Pero antes de eso, no nos olvidemos. Tenemos 4 evangelios. Predicar el evangelio es más que las 4 leyes espirituales. Hermanos, existen otros versículos de la Biblia aparte de Juan 1:12, por favor. Por si acaso, Juan 3:16 no es el único texto de la Biblia con el cual puede predicar el evangelio. Lea los evangelios a otras personas. Apréndase las historias del Señor. Y cuente cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. Y cuente cómo el Señor tuvo autoridad para liberar a ese hombre. Y producto de que el Señor le liberó, ese hombre quiso dejarlo todo para seguir a Cristo, porque entendió quién era la autoridad de Cristo. Quién era Jesucristo y su autoridad. Entonces, en segundo lugar, el apóstol habla de la muerte y la resurrección del Señor. Versículo 39 al 41. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Él se presenta como testigo y ya lo vimos eso, ¿no? Pero él dice que finalmente, dice los judíos, a pesar de todos los milagros que él hizo, ¿qué dice? Le dieron muerte colgándolo de una cruz. Le dieron muerte. Ahora, lo interesante es que Pedro aquí no da muchos detalles de la muerte del Señor. Lo mismo cuando en el primer sermón, Pedro dice, simplemente explica algo, que el Señor fue muerto en la cruz, pero porque Dios lo había preparado de antemano. Pero no da mucha explicación. No estamos diciendo que la cruz tiene un valor menor en la predicación del Evangelio. En la Escritura nos dice que debemos ser salvos por la fe en su sangre. Sin embargo, déjeme decirle algo, y usted va a estar de acuerdo conmigo. La mayoría de nosotros, los creyentes, hemos entendido el significado de la cruz de Cristo de manera más profunda y verdadera después de convertirnos. Hemos entendido lo suficiente hemos entendido lo suficiente de que Él pagó nuestra deuda en la cruz y podemos ser salvos por medio de Él, pero entender realmente esa obra todavía la estamos entendiendo. Bueno, la palabra nos dice que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz de Cristo, es el mensaje de que Dios pagó nuestro pecado en su Hijo y que podemos ser salvos. Pero yo quiero seguir el rumbo que el texto me da aquí. ¿Y qué es lo que hace Pedro aquí?
Pedro hace énfasis más en la resurrección. Y en eso vamos a meditar, porque eso es lo que el texto nos va dando la pauta, ¿no? El texto nos da la pauta. Entonces, inmediatamente, el versículo 40, después de que dice que el Señor fue colgado en una cruz, versículo 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y vivimos con Él, y después con Él después de que resucitó de los muertos. Discúlpenme nomás, estoy un poquito acelerado. Ok, entonces, inmediatamente que Pedro dice que el Señor murió, dice, pero resucitó. Dios lo resucitó. El Padre lo volvió a la vida, y mire lo que dice Pedro, hizo que se manifestara no a todo el mundo, sino a quienes Dios escogió. Y dice, a los que comimos y bebimos con Él después que resucitó. Y entonces Él está diciendo, miren, realmente resucitó. Yo comí con Él, bebí con Él. No era un fantasma, no se hizo visible. Fuera el gnosticismo aquí. Fuera esta herejía del gnosticismo que se mezcló en el cristianismo, que decía que el Señor no tomó realmente un cuerpo humano y que se hizo visible al morir y bueno, la resurrección también. No, realmente resucitó. Tenía un cuerpo de carne y hueso, glorificado, incorruptible, pero era un cuerpo tanto que el Señor comió y bebió con ellos. Pedro está enfatizando aquí la realidad de la resurrección y usa los recursos que tiene para decirle, mire, Él resucitó y yo comí con Él, yo le vi. O sea, no es una idea de que resucitó, no es un invento nuestro, yo comí con Él. Y por eso que Pablo en 1 Corintios 15, él hace una lista de a todos los que se les apareció, a las mujeres, a los discípulos, después a más de 500 hermanos, los cuales viven aún. Vayan a Jerusalén a preguntarles a ellos. Por eso que Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, la palabra nos deja el testimonio de personas que vieron al Señor Jesús resucitado, comieron con Él y por esa verdad dieron sus vidas. Porque era una verdad y no era mentira, no era una ilusión, no era una idea, no era un invento. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Sabemos que es importante, ¿no? Pero tenemos que saber explicar. Tenemos que entender la importancia de la resurrección. Mire, es necesario que nosotros prediquemos la resurrección de Cristo. ¿Sabe? Yo le estaba comentando esto a los hermanos de Mulalillo. Nosotros vivimos en una cultura católica, ¿sí, no? Por lo menos la parte religiosa, ¿no? Y la cultura católica no tiene un Jesús resucitado. ¿Qué es lo primero que se ve cuando se entra a la iglesia católica? Aparte de la imagen de María, el crucifijo. ¿Qué es lo que ve usted en un cuarto, en una habitación de alguien muy católico? El crucifijo ahí, arriba de la almohada, en la pared, ¿cierto? ¿Quién es Jesús para el catolicismo? Es un Jesús que todavía está sufriendo. Es un Jesús que está ahí, atado de pies y manos en la cruz. Y más encima, el Padre, cuando va a ofrecer la Eucaristía, eso puede ser una palabra brasileña, ¿no? La Eucaristía, Él no hace un memorial, Él no hace eso en memoria, Él sacrifica a Cristo ese rato. ¿Sabía usted, hermanos, que en las pocas experiencias que yo tuve, cuando fui a la misa de algún familiar, de algún hermano, yo estuve ahí en la misa, yo me voy, tranquilo, sí. No significa que yo voy a participar de eso. Y el cura dice, te presentamos este sacrificio. Ellos dicen que la hostia o el pan es literalmente el cuerpo y el vino literalmente la sangre. Entonces, ¿qué están haciendo? Sacrificando a Cristo otra vez. Entonces, esto para nosotros debe ser importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros tenemos una verdad que ellos necesitan conocer. Nosotros pensamos que la gente católica ya sabe el Evangelio, ya conocen. No lo conocen. Ellos no conocen a un Jesús resucitado. Por eso no confían en Él para salvación. Por eso dicen, en teoría, ¿no? Porque ellos también confiesan el credo de los apóstoles, que creen en el perdón de los pecados, pero no totalmente a través de Cristo, sino a través de los sacramentos, a través de las buenas obras,
¿A través del esfuerzo humano? Porque el Cristo que tienen ellos no es un Cristo poderoso para perdonar, no es un Cristo que tiene autoridad para conceder el perdón. Y nosotros tenemos ese Cristo y podemos compartirle a ellos. No vea el catolicismo como un problema, véalo como una oportunidad. ¿Y sabe qué? El otro día estaba escuchando el testimonio de un ex testigo de Jehová y dijo algo sorprendente. Los testigos de Jehová viven con miedo porque ellos no reconocen la autoridad de Cristo, no tienen nadie. O sea, este Cristo que liberó a los endemoniados, este Cristo que venció a Satanás, ellos, Jehová, Cristo no. Y él contaba cómo en las enseñanzas, aún en los libritos que le dan a los niños, aún en los dibujos, ponen a Cristo como a un lado o igualito que los demás, aún en los dibujos, independientemente de lo que pensemos del dibujo, ¿no? Pero en las enseñanzas, ellos dejan de lado a Jesús. Jesús sí dicen él vino a salvarnos, pero realmente no le dan importancia. Ellos no creen en la autoridad de Cristo. Ellos no tienen a un Cristo todopoderoso, todo soberano, que tiene toda la autoridad y por lo tanto al confiar en Él sabemos que estamos seguros en Él. No tienen esa seguridad. No tienen. Pero el creyente sí. El cristiano que cree en el Jesús resucitado, cree en un Mesías vivo, real, verdadero y que tiene autoridad. La resurrección es importante, entre otras cosas, porque la palabra nos dice que Él se le concedió autoridad. Dice, por ejemplo, Hechos 2, 32 al 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios. Así que exaltado a la diestra de Dios. Resucitó para ser ascendido y ser puesto a la diestra de Dios. Y este que está a la diestra de Dios, ese fue el que envió el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué dijo el Señor cuando resucitó? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. La resurrección es importante porque por haber Cristo en su humanidad, haber obedecido la ley de Dios y haber sido sacrificado por nosotros, ahora resucitado, es el nuevo Adán, que es nuestra cabeza y tiene autoridad sobre todo. Como les digo, nunca hay que olvidar que Él siempre tuvo autoridad, porque Él es Dios, ¿no es cierto? Pero ahora Él es nuestra cabeza, Él es nuestro hombre, Él es nuestro Adán, el Hijo del Hombre, ¿no? Siempre el Señor se habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Él es el que tiene toda autoridad, porque Él es Dios, pero también porque Él es el Mesías, porque Él es el hombre que obedeció y recuperó el reino que Dios le dio al hombre que perdió en el Edén. Y Jesucristo entonces tiene toda autoridad. ¿Me comprende? Es importante que nosotros hablemos de este Jesús que resucitó, que como tiene poder para resucitar, tiene poder de perdonar, de transformar, de reconciliar. Y juntamente a esto entonces, Pedro va a hablar de la última verdad. Y la última verdad, y esto nos va a sorprender, es que Pedro presenta a Cristo. Míreme. Pedro presenta a Cristo como juez. ¿Cómo es la cosa? ¿Y no supone que es el Salvador? ¿Has recibido a Jesús como el Salvador de tu vida? Eso es lo que decimos, ¿no? No le decimos, ¿has reconocido a Jesús que Él es el juez? Pastor Claudio, ¿usted quiere que la gente se salve o que la gente se espante? ¿Cómo es la cosa? ¿Acaso no dijo el Señor, yo no he venido a condenar sino a salvar? Sí, Él vino a salvar, pero justamente Él puede salvar porque Él es el juez. Mire lo que dice el versículo. Esto es muy importante, hermano, trate de agarrarle bien, ¿ya? Anótelo si quiere, pero esto es muy importante, porque esto es una de las verdades que nosotros no decimos a la gente, y por eso la gente no se convierte verdaderamente. Por eso que encontramos personas que dicen, sí, yo creo que Él vino a salvarme, pero no viven para Él, no le adoran. Oiga, paréntesis, hermanos, estos momentos, a mí me encantan estos momentos donde hay carnaval, hay inicio de mundiales, lo que sea, porque aquí se prueba verdaderamente el valor que es para nosotros adorar. No estoy diciendo que algunos hermanos que no vinieron hoy son falsos creyentes, no, de ninguna manera, pero estoy diciendo de que
la iglesia tiene que entender de que adorar es importante, porque una de las evidencias de que alguien es creyente es que adora, es que rinde su vida al Señor, es que no hay cosa más importante que Él y que adorarle. Es más, dice Romanos que Dios está airado contra los hombres porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. Bueno, hoy tenemos muchos cristianos que no adoran. Hoy tenemos muchos cristianos que no sirven. Hoy tenemos muchos cristianos que incluso viven en pecado, pero descansan en que Dios les va a perdonar. No han entendido quién es Jesús. No han entendido. Mire lo que dice Pedro, versículo 42 al 43. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados. Dos verdades se encuentran en estos versículos. Dos verdades que están unidas y que superficialmente pudieran ser contradictorias. ¿Entenderán la indirecta? Pero realmente no es así. Realmente no es así. Dos verdades encontramos unidas. Jesús como juez y Jesús como el Salvador. Jesús como el juez y aquel que puede salvar también. ¿Cómo es esto? A Jesús, escúcheme, la Escritura dice claramente, y esto no hay que pasarlo por alto, la Escritura dice en muchos lugares de la Biblia, ¿no?, que a Cristo se le ha dado autoridad para juzgar, que Cristo es el juez, por cuanto es el Hijo de Dios, pero también porque Él es el hombre perfecto que Dios ha levantado como suprema autoridad de la creación. ¿Enseña la Biblia que Dios es el juez? Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, por cuanto lo resucitó de entre los muertos. Y cuando Pablo le exhorta a Timoteo a que predique la palabra, le dice en 2 Timoteo 4:1, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, etc. ¿Enseña la Biblia entonces que Jesús es el juez? Sí. ¿Cómo es esto entonces, que Jesús es el juez? Y cuando nosotros asociamos la palabra juez, lo asociamos con justicia, con juicio, con juzgar, con condenar, ¿sí? Pero por esa misma autoridad de condenar, también tiene autoridad de absolver, tiene autoridad de perdonar. Digamos que usted es acusado por su vecino. Yo le dije a los hermanos de Mulalillo que su vecino le dice que usted se pasó unos metros más en su terreno, pero creo que este ejemplo no sirve acá. Digamos que alguien te acusa de que tú, digamos, no sé, robaste dinero del trabajo, ¿no? Te robaste dinero del trabajo, ¿no? Un compañero tuyo te acusa y van a los tribunales. Pero resulta que tú presentas la evidencia de que tú no fuiste el que te robaste el dinero. Que el día en que se perdió el dinero, justo ese día tú no fuiste a trabajar porque estabas enfermo. Te había hecho el examen y te salió positivo el COVID. Entonces, finalmente el juez, quien juzga, de ahí viene la palabra juez, dice, las pruebas determinan, yo no sé nada de jueces, solo estoy diciendo, pero las pruebas determinan que usted es inocente. Entonces el juez te declara libre de culpa. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él es el juez. ¿Me comprende? Entonces, ¿el juez es el que condena o es el que perdona? ¿O es el que declara justo? Entonces, esto nos habla de la autoridad de Cristo para salvar o para condenar. Y esto es algo que nosotros debemos explicarle a las personas. Esto es algo que nosotros debemos compartirle a nuestros hijos, para que realmente crean en el Cristo verdadero. La palabra nos enseña que Jesús tiene autoridad para salvar porque Él tiene autoridad para juzgar. O dicho de otro modo,
Jesús, por el hecho de que se le ha dado autoridad para juzgar, es el que puede otorgar salvación a los que con arrepentimiento vienen a Él. Primeramente, esto nos habla de la autoridad de Cristo, que todo aquel que cree que Jesús es el juez, entonces significa que solo Él puede perdonar. Dios no dice que yo, el pastor Claudio, soy el juez, por lo tanto yo no te puedo conceder el perdón de tus pecados. Bueno, lo que me has hecho a mí yo te puedo perdonar, ¿no? Pero el perdón de tus pecados yo no te puedo dar, porque yo no soy el juez. La palabra no dice que San Pedro o San Pablo te pueden dar el perdón por muy grandiosos apóstoles y discípulos del Señor, porque Dios no los ha designado a ellos como juez. Y la palabra no dice que María, la Madre del Señor, que es nuestra hermana en la fe, porque ella es nuestra hermana, no es malo hablar de María, lo correcto sí, pero ella no es el juez. Los santos, que son los creyentes, ¿no?, que están con el Señor, no son jueces que puedan otorgar el perdón. Cristo es el juez, por medio del cual Dios va a o salvar o a condenar. Entonces tiene que ver esto. Y esto es muy importante, el entender de que Jesucristo, por cuanto es el Hijo de Dios, por cuanto es el hombre que obedeció los mandamientos de Dios, por cuanto murió y resucitó por nosotros, tiene la autoridad para juzgar, significa que o tú eres salvado por Él o tú eres condenado por Él. No hay alternativa. Cristo a todos los hombres que no se arrepienten les dará el juicio que merecen por su pecado. Pero Él también declarará justo y perdonados a aquellos que con arrepentimiento confían en Él y descansan en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, quiero que meditemos en lo siguiente. Quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a meditar, vamos a terminar. Y quiero ponerle que se ponga de pie solamente porque quiero que me preste atención a estas palabras que le voy a decir. Porque son muy importantes, no quiero que nada le distraiga, ¿no? A veces estar sentado, nuestra mente fluye por todos los lugares, ¿no? Andamos ahí flotando por todas partes. No, ahorita nos concentramos. Escucha atentamente. Vemos que en esta presentación del Evangelio, Cristo es presentado con toda su autoridad. Su autoridad reflejada en los milagros y señales que hizo. Su autoridad reflejada que a pesar de haber muerto fue levantado de la muerte y se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y vemos su autoridad reflejada en el hecho de que Él es el juez supremo que tiene autoridad de condenarnos por nuestro pecado, pero a la vez tiene autoridad para salvarnos cuando confiamos en Él. Todas estas cosas debían entender Cornelio y sus amigos, quienes habían visto siempre al emperador como su suprema autoridad. ¿Cuál debía ser la fe que tenían ellos? Ahora debían reconocer a Jesús el judío como su suprema autoridad. Esto nos habla a nosotros hoy día. ¿Qué debemos hacer con Jesús? ¿Qué debes hacer con este Cristo que te es presentado en la Escritura? Debes dejar de acercarte a Jesús con altanería y egoísmo. Debes dejar de verle simplemente como una herramienta para que te vaya bien en la vida. Debes humillarte ante Él, admitiendo tu pecado. Debes reconocer su autoridad y confiar en que su misericordia será grande para perdonarte y darte vida nueva. Y si tú ya has confiado en Cristo, y si tú ya lo has reconocido como el Señor, estamos descansando en un Cristo que tiene toda autoridad. No tenemos nada que temer. Los problemas de esta vida realmente no son problemas. Cristo ya solucionó el problema del pecado y con eso se solucionan todas las consecuencias. Un día ya no tendremos enfermedad, un día ya no habrá muerte, porque será quitada la muerte de nosotros. Seremos resucitados en un cuerpo incorruptible, porque Cristo, que tiene toda la autoridad, ha vencido las enfermedades, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y los que confiamos en Él podemos estar seguros. Podemos descansar en su autoridad. ¿Estás descansando en la autoridad de Cristo? ¿Estás reconociéndole su autoridad en tu vida?
¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe en un Cristo que es un siervo tuyo? ¿O tienes una fe en un Cristo que es el juez del universo y que ese juez del universo te ama y te ha perdonado? Que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén.